Terminamos el tema 14 del programa hablando de la biotecnología. La biotecnología es la parte más interesante porque es la que más perspectivas de futuro tiene, tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista medioambiental. Es la que está más desarrollada su estudio en la actualidad y la que más expectativas de futuro tiene. Con la lección de hoy lo único que quiero es abriros un poquitito los ojos hacia cuál podría ser vuestro futuro profesional dentro de unos años. ¿Qué entendemos por biotecnología microbiana? Bueno, pues la biotecnología es cualquier tipo de investigación científica que utilice en algún momento, en alguna etapa de ese proceso de investigación, organismos vivos o su derivado, con el objetivo de crear o modificar productos o procesos útiles para el ser humano. Luego, la biotecnología no es nada más que aprovechar a otros organismos vivos, a otros organismos microbianos, a otros microorganismos en nuestro propio beneficio, con el objetivo de crear o modificar productos o procesos que sean más útiles para el ser humano. La aplicación de los principios científicos y de la ingeniería a los tratamientos de los materiales con agentes biológicos, con organismos vivos, para producir bienes y servicios para el humano. Es decir, vamos a utilizar las propiedades de estos seres vivos, de estos microorganismos, con objetivos prácticos o con objetivos industriales. Las técnicas de ingeniería genética, de ingeniería química, de ingeniería agrícola, de ingeniería ganadera o de ingeniería médica o farmacéutica aplicadas a los seres vivos para obtener importantes beneficios para la humanidad. Por lo tanto, veis que el campo de aplicación de la biotecnología microbiana es muy amplio y es muy importante y que, en definitiva, lo que va a hacer es utilizar organismos vivos, agentes biológicos, para modificar, para crear, para favorecer determinados procesos, o bien de tipo genético, de tipo químico, de tipo agrícola o de tipo ganadero, para obtener beneficios para los seres humanos. Para que un microorganismo sea adecuado para el uso en biotecnología, hará falta que ese microorganismo crezca rápidamente en medios líquidos y a temperaturas moderadas, que produzca sustancias que sean interesantes para los procesos que estamos estudiando, que se pueda mantener en cultivos puros durante mucho tiempo, que sean desde el punto de vista genético estables, que no sufran demasiadas mutaciones o modificaciones, que se puedan manipular genéticamente, que podamos tocar de alguna manera su ADN sin mucha complejidad y, lo más importante, que no sean patógenos, que no vayan a producir enfermedades la utilización de esos microorganismos en los seres vivos y no tengan consecuencias en las técnicas posteriores. Ahí tenéis una diapositiva en la cual pues tenéis resumidas las aplicaciones actuales más importantes de la biotecnología. Va a haber una utilización, una aplicación de la biotecnología en el terreno farmacéutico, la fabricación, la producción de determinados fármacos va a estar mediado fundamentalmente por técnicas de biotecnología, fermentaciones industriales, fermentaciones de tipo alimenticio que van a estar mejoradas, actualizadas, agilizadas por técnicas biotecnológicas, control de determinadas plagas y la más importante, la última, la que tiene aplicación directamente sobre los humanos, que es la ingeniería genética. Que vuelvo a insistir que en esta lección de hoy solo vamos a ver un poquitito, solo vamos a hacer los enunciados fundamentales, pero que es en la que más amplio futuro se plantea en la actualidad. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza la biotecnología? Bueno, pues la biotecnología tiene una serie de técnicas clásicas que son utilizadas desde muy antiguo, como es el tratamiento de transformación de alimentos en estado primario, como es la fabricación del pan, la fabricación del vino, la fabricación de la cerveza, el yogur, el vinagre y el queso, que eso lo sabían hacer, pues, si nos vamos a las bebidas alcohólicas, pues estamos hablando casi desde la época de los romanos y que con determinados procesos que perduran hasta a la actualidad.
No obstante, nosotros lo que nos vamos a referir fundamentalmente en la biotecnología son a las técnicas modernas, a la era antibiótica, a la producción de vacunas víricas, de corticoides, de anabulatorios, a lo que es el estudio propiamente, como ya hemos dicho, de la ingeniería genética y de las nuevas técnicas productivas como son los anticuerpos monoclonales o como es la insulina humana. Son estas técnicas modernas, estas técnicas actuales, las más importantes desde el punto de vista biológico. ¿Y cuáles son algunas aplicaciones de la biotecnología, por ejemplo, para la alimentación? Pues como ya hemos dicho, la biotecnología nos va a servir para acelerar la elaboración de determinados productos de métodos clásicos, como es la fabricación de queso, de yogur, de pan o la fermentación de vino y cerveza, lo que es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. En este esquema de aquí abajo tenéis cómo se hace el proceso, cómo se hacía antiguamente. Desde la uva negra o desde la uva blanca se iba a producir la extracción del jugo de esa uva para la formación de las cubas de fermentaciones, se iba a dejar que fermentara de manera espontánea y después se iba a producir la producción de vino. Y ese vino pues se iba a envejecer en determinados tipos de paneles. Hoy eso con determinados agentes, con determinados microorganismos, podemos acelerar ese tipo de elaboración de esos productos. También se utilizan técnicas de biotecnología para aumentar el tamaño y la calidad y la resistencia de determinados alimentos, de ciertos vegetales, y de esta manera pues conseguir un mayor rendimiento. O inclusive hay microorganismos que pueden considerarse como materia prima per se, es decir, son microorganismos que se van a consumir y que pueden ser el consumo en el futuro de determinados alimentos, como es la espirulina, como es la levadura seca, como son algunas algas y algunos mohos como el col, que están hoy en día en investigación y que ciertos cocineros pues están poniendo en boga. Aquí un cuadro donde os recuerdo, porque ya las conocéis todos, pues algunos tipos de bacterias que actúan en determinados procesos industriales, como es el caso de los lactobacilos, que van a actuar sobre la lactosa para producir ácido láctico y la producción de productos lácteos, como es el yogur o como el queso, o como es la actuación del acetobacter sobre el alcohol, sobre el etanol para producir ácido acético y producir los vinagres, o como es el Saccharomyces, que puede actuar o que se va a utilizar sobre los azúcares en el pan y la bollería para darnos gran cantidad de dióxido de carbono y dotar a esa masa de una esponjosidad, o como es el caso de las bebidas alcohólicas, que también actuando sobre determinados azúcares, sobre la glucosa, van a producir etanol y van a dar origen a las bebidas alcohólicas. Son aplicaciones de la biotecnología para la alimentación porque estamos utilizando en algún momento de su proceso lactobacilos, acetobacter o Saccharomyces cerevisiae, que son los agentes productores. La biotecnología también se utiliza de manera muy frecuente en la agricultura. Es la de mayor tradición histórica, es la de mayor incremento actual y se dedica a acelerar procesos fermentativos y sobre todo a mejorar la producción de determinados alimentos primarios, especies nuevas y de mayor rendimiento. Son ese grupo de alimentos antagónicos a lo que ahora mismo en el comercio se llaman los productos ecológicos. Son una serie de productos vegetales primarios en los cuales estamos mejorando su producción, estamos mejorando su calidad, muchas veces en detrimento de su sabor y de su calidad. Por eso estas técnicas hoy en día pueden producir efectos que todavía no conocemos, efectos no deseados y posibles consecuencias evolutivas impredecibles, por lo cual por algunos científicos están muy criticados y muy cuestionados. Las aplicaciones en biotecnología en la agricultura, pues se puede utilizar, por ejemplo, en agroindustria, pues para incorporar determinados genes a determinadas partes de semillas para que produzcan especies con una mayor producción, es decir, que serían híbridos artificiales más productivos. También se está utilizando en agricultura pues para la elaboración de biopesticidas, que es una bacteria que produce una serie de toxinas que ataca a determinados insectos y así no se verían afectados determinados cultivos.
Hay también estudios de resistencia inducida en los cuales se inmuniza determinados virus suaves que protege de la infección de otros virus de mayor patogenicidad. Hay plantas, se están hoy mediante la biotecnología insertándole a determinadas plantas un gen que le permite sobrevivir mientras que otras plantas y semillas mueren por acción de determinados herbicidas. Y de esta manera pues conseguimos eliminar las plantas malas y quedarnos solo con las plantas adecuadas. Y luego lo último, pues serían animales genéticamente manipulados, no por métodos clásicos de selección y de cruce, como ocurre, por ejemplo, pues con los caballos o con las terneras de una determinada raza o con los cerdos de determinada raza ibérica, que se hacen seleccionando y con cruce, que es lo que se hacía antiguamente, sino manipulando genéticamente pues su hormona de crecimiento, retardando su maduración sexual y mejorando de esa manera pues su carne o su leche. De esa manera vamos a conseguir aplicaciones de la biotecnología en la agricultura con el objetivo de mejorarlo. Vuelvo a insistir que muchas de estas técnicas están cuestionadas por gran parte del mundo científico. Quizás donde estén las aplicaciones de la biotecnología más llamativas serían en farmacia y en sanidad. ¿Por qué? Porque gracias a la biotecnología estamos consiguiendo la síntesis de determinados fármacos, como es la insulina humana, como es la hormona del crecimiento, la somatotropina, la EPO, las vacunas, antibióticos, determinados fármacos antitumorales, vitaminas o corticoides. Ahí hay un sector industrial, un sector en farmaindustria que es fundamental la aplicación de técnicas de biotecnología. También hay otra parte de la biotecnología que está encargándose de sintetizar animales transgénicos para síntesis de proteínas especiales, como pueden ser cabras, vacas, ovejas y cerdos transgénicos a través de la clonación de determinadas especies. Y por último, se están también planteando la posibilidad de obtención de animales transgénicos como fuente de órganos de trasplante. Ejemplos de aplicaciones de biotecnología en farmacia y en sanidad, pues tenemos aquí un frasquito de la antigua insulina, que ahora vamos a ver que era la insulina que se obtenía a partir del cerdo, y aquí estamos viendo cómo estamos mejorando con animales transgénicos pues su tamaño y su rendimiento, en este caso de esos salmones. Vamos a repasar una aplicación biotecnológica en farmacia, en fármaco, en la síntesis de fármacos, en concreto en la síntesis de la insulina. Son muchos los tipos de insulinas que se pueden utilizar, pero nosotros vamos a explicar cómo se sintetiza la insulina humana. Y vamos a ver inicialmente explicando cómo se obtuvo inicialmente, que se hizo por un primer proceso que era por la transformación de la insulina porcina, y después vamos a ver cómo se obtiene hoy mediante la producción de insulina, mediante bacterias, mediante coli, mediante ingeniería genética. La transformación de la insulina porcina en insulina humana se conseguía inicialmente pues extrayendo la insulina del cerdo y comprobando que ésta se diferenciaba de la humana en un aminoácido. Bueno, pues ahí tenéis el cerdito, vemos que se hacía una extracción del páncreas del cerdo, se purificaba y se obtenía exclusivamente lo que era la insulina, y cuando nosotros veíamos la insulina del cerdo veíamos que había una serie de aminoácidos, en concreto uno, que eran diferentes. Bueno, pues en ese momento se utilizaba una técnica de intercambio catabólico por enzima que lo que hacía era modificar ese aminoácido y convertíamos la insulina porcina en insulina humana. Esta es una aplicación de la biotecnología para sintetizar insulina humana a partir de la insulina de cerdo. Esta técnica fue rápidamente sustituida por la técnica de síntesis de insulina mediante ingeniería genética, que se basaba en obtener inicialmente el gen humano de la insulina utilizando unas tijeras moleculares que cortaban y pegaban el ADN, se llamaban enzimas de restricción. ¿Veis? Aquí tenemos la obtención del gen humano que sintetiza la cadena A de la insulina. Aquí tenemos el gen humano que sintetiza la cadena B de insulina, y con esos genes humanos
lo íbamos a insertar dentro de la insulina, lo íbamos a insertar dentro del genoma del gen bacteriano. Aquí lo introducíamos en forma de plásmido, gen bacteriano de la beta-galactosidasa, y poníamos aquí el gen de la cadena A y el gen de la cadena B. Y una vez que lo teníamos introducido, de alguna manera estimulábamos la multiplicación bacteriana para que fuera produciendo la autoduplicación de estos genes que nosotros hemos insertado y que se fuera produciendo en dosis industriales la síntesis de esa proteína bacteriana que lleva incluido la insulina humana. Aquí tenemos la cadena A que está siendo sintetizada por un determinado tipo de bacteria, y aquí la B, y cómo se unen, y de esta manera obtenemos la insulina humana. Esta insulina es mucho más pura, da mucho menos efectos secundarios, y tenemos una bacteria, en concreto el coli, que está trabajando para nosotros porque está sintetizando la proteína humana, que es de la insulina. Basándose en este mismo método, se utiliza, pues, por ejemplo, para la síntesis de antibióticos. Aquí tenéis un esquema muy resumido, no quiero que lo aprendáis, pero sí que identifiquéis cómo se sintetizan actualmente, cómo se elaboran actualmente los antibióticos. Inicialmente se obtienen muestras de bacterias de la naturaleza, se seleccionan colonias que no sean útiles para que produzcan este tipo de antibióticos, se hace un cultivo de esa colonia y se determinan los efectos de esta bacteria sobre las otras. Se inhibe el crecimiento bacteriano, y una vez que tenemos las bacterias que a mí me interesa, se meten en un tanque de fermentación, que es este que tenéis aquí, para que se produzcan las condiciones de síntesis de ese determinado antibiótico. Probamos que no sea tóxico, y cuando hemos visto la concentración que tiene y que carece de toxicidad, se hace la producción de manera industrial y después se va cogiendo y se va envasando. Esta es una aplicación directa de la utilidad de la biotecnología para sintetizar antibióticos. Pero no queda todavía, o no que es solamente esa aplicación la de la biotecnología, sino que la biotecnología tiene también una gran trascendencia hoy en día, porque interviene en procesos de interés ambiental. En concreto, existen microorganismos que actúan en unos procesos que se llaman bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? Pues son bacterias que están transformadas genéticamente y que son capaces de degradar sustancias extremadamente tóxicas que va a producir nuestra sociedad, y de esta manera nos limpiarían el basurero que nosotros estamos produciendo. Me estoy refiriendo, y en grandes catástrofes con grandes vertidos de petróleo se están utilizando bacterias que sean capaces de descomponer, de destruir ese petróleo o esos vertidos tóxicos o esos metales pesados que son altamente tóxicos. Bueno, pues la biotecnología es capaz de bioremediar, de reparar esos daños que lo están cogiendo y que lo están produciendo. Y es más, hoy en día también se están utilizando para la depuración de aguas residuales. Aquí tenéis una vista de una planta de depuración de aguas residuales, y ahí cuál es el funcionamiento de esas plantas. Eso es como actualmente Málaga, en sus dos estaciones de depuración, una cerca de lo que sería el parador de golf, el Campamento Benítez, y otra cerca de la fábrica de cemento, pues depuran todas las aguas residuales de Málaga. ¿Cómo se hacen? Pues utilizando bacterias o algas como agentes descontaminantes de las aguas residuales, mediante una serie de tanques. Veis que pone aquí primer tanque, segundo tanque, van pasando las aguas sucias por cada uno de esos tanques. Estas bacterias van depurando de manera natural, por estancación facultativa e integrada, esas aguas, de tal manera que esas aguas pueden ser después, una vez que han sido tratadas, recicladas, pues para regadío o para vertirlas directamente al mar sin que sean productos tóxicos, y quedan unos fangos, que esos fangos sí tienen que ser destruidos, sí tienen que ser eliminados, porque son bacterias o algas que han descontaminado toda esa agua. Aquí vemos perfectamente esos tanques y vemos cómo
la biotecnología pues tiene una aplicación también en procesos de interés industrial. Existen zonas en las cuales ahora mismo se están soterrando, se están enterrando con grandes zonas de basura que están produciendo muchos gases con la fermentación, y esos gases posteriormente pues se van a utilizar en alumbrado público, porque es gas metano, que en concreto pues en la combustión nos puede dar luz. Eso se está utilizando, por ejemplo, ahora mismo en Madrid. Veis que la biotecnología a nivel general tiene una gran importancia actual, pero sobre todo tiene una gran importancia de futuro, con una gran proyección hacia el mejorar las condiciones medioambientales del planeta en la actualidad.